Como siempre, me da un enorme gusto recibir a Toño Lascano, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, integrante del Colegio Nacional. Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Bueno, te invitamos porque tú fuiste parte, ¿no?, de este estudio que se hizo, de un estudio independiente para investigar la actuación de México durante el COVID-19, ¿no? Así es. Hacer una evaluación de los errores, un balance, que la palabra se oye muy trágica, sí, pero ver el número de defunciones, todo con la intención de evitar reconocer los errores y evitar que los volvamos a cometer. Bueno, ¿qué encontramos? Nosotros hablamos con el doctor Sepúlveda, algo nos había adelantado, pero pues dinos, ahora sí, en una nuez, ¿qué encontraron? Bueno, en una nuez, uno que yo creo que no se evaluó correctamente el riesgo que significaba el COVID desde un principio. Hubo una trivialización por parte de algunos de los grandes representantes de los poderes en México. Específicamente yo recuerdo esa declaración trágica del presidente de la República de que bastan con estampitas milagrosas para defender al virus. Y el resultado fue esa mal cálculo del significado de la pandemia que se tradujo en un número enorme de muertes. El doctor López-Gatell, si no mal recuerdo, dijo que en el peor escenario iban a morir 60,000 mexicanos. Y murieron más de 800,000. ¿Más de 800,000? Más de 800,000. Esa es ya la cifra de muertes, digamos, de lo que se esperaba en un año, las muertes por encima. Así es, ¿no? Pero seguramente es una subestimación porque finalmente no todas las actas de defunción estuvieron disponibles, seguramente no se hicieron análisis post-mortem de muestras para identificar al virus. Pero de todas maneras 800,000 es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo se compara México en ese sentido? Muy mal. México fue uno de los países que más defunciones tuvo, es uno de los países que tuvo mucho más personal de salud fallecido, más de 4,000. Sí. El número de huérfanos es aterrador. Y luego tú ves algo que es muy perturbador, que ya sabíamos, pero que no deja de conmoverte. Donde más fallecimientos hubo fueron en los municipios más pobres, es decir, la salud, la atención siguen siendo un privilegio de clase. Ahora, la Ciudad de México, que se presentó ante los ojos de muchos como uno de los sitios donde se hacía caso a las recomendaciones científicas, entre diciembre del 2020 y enero del 2021, cuando aparece una cepa en Inglaterra, la B117, la conozco muy bien, seguí mucho la evolución de eso. Bueno, resulta que el número de fallecimientos se fue para arriba en un 24%, lo cual significa que era el lugar más peligroso de todo México para estar durante... En la Ciudad de México. Así es. Y a eso agrégale, por ejemplo, esta actitud inexplicable y irresponsable de repartir un medicamento que es útil para como desparasitario, pero no ciertamente para acabar con el COVID. A esto agrégale este empeño propagandístico de presentar las cosas como manejadas correctamente. Y yo creo que la evaluación no pretende en modo alguno ponerse de un lado u otro en términos de las candidaturas o de un partido político. El propósito básico de este informe es, ante la conciencia de que vamos a tener en el futuro, eso es inevitable, más epidemias, más pandemias, saber dónde se cometieron errores, tratar de hacer inversiones en el aparato de salud, no solo inversiones económicas, sino también inversión social, que la gente entienda. Estoy de acuerdo contigo, Toño, pero también es importante pues, saber quién es el responsable de esto. Sí. Y desde luego, pues nos viene a la mente Hugo López-Gatell, ¿no? Que era el zar del combate al COVID, ¿no? Yo creo que la falta de perspectiva que él tuvo es terrible, pero yo diría que él solamente fue una pieza más. Una pieza. En un juego donde el gobierno como tal, el Estado mexicano, no supo responder a la emergencia. Y cuando dices el Estado es no solamente el gobierno federal, sino los gobiernos locales. Así es, ¿no? Así es. Por una parte. Y por otro lado, lo que hay que
tomar en cuenta es que cuando tienes un fenómeno de gobernanza estás obligado a analizar con mucho cuidado esa interacción tan compleja entre las políticas económicas, las decisiones políticas, esta actitud de personalizar la dirección de la lucha contra el virus y al mismo tiempo estar desatendiendo a las instancias como la Academia de Medicina, Nacional Mexicana de Medicina, la Comisión Nacional de Salubridad. El discurso anticientífico, ¿no? Esencialmente. Ahora, déjame preguntarte, ¿se hizo todo mal o hubo cosas que se hicieron bien? La sociedad civil respondió muy bien. A ver. En primer lugar, yo señalaría la actitud tan generosa, tan conmovedora del personal de salud. Sí. En un momento en que al principio no sabían... Y se murieron como... Un número pavoroso, sí. ¿no? Y además un número que nos coloca por encima de otros países. Sí. Otro ejemplo maravilloso de la actitud de la sociedad civil fue el Centro City Banamex, que fue promovido por industriales, por mecenas, y que salvó una cantidad de gente aquí en la Ciudad de enorme. México, ¿no? Algo que no se ha dicho mucho, por ejemplo, es el compromiso de órdenes religiosas y grupos religiosos de distintas comunidades. La solidaridad, por ejemplo, de la comunidad judía, la solidaridad de los jesuitas, de monjas que ayudan como enfermeras. Bueno, pero pues es que en la medida en que desaparece el gobierno, aparecen este tipo de organizaciones. Y se vuelve más importante en términos de su impacto social, de su significado. Ahora mismo, mientras estamos platicando, tú ves en Estados Unidos, en Europa, comités, comisiones equivalentes que están, uno, analizando las respuestas de sus gobiernos y dos, viendo cuáles serían los riesgos de salud que vamos a tener. Bueno, aquí se hizo un ejercicio no hace mucho en la UNAM, lo encabezó el doctor Samuel Ponce de León, para que evaluáramos de todos los patógenos cuál sería el más probable. Y si tú revisas la historia en los últimos 45 o 50 años a nivel mundial, han sido virus de RNA. Virus como el del SIDA, el del dengue, el del Zika, el chikungunya, el SARS-CoV-1, ahora el SARS-CoV-2, muchos de ellos de transmisión aérea, y eso significa que sin que vivamos con una espada de Damocles viral sobre nuestras cabezas, ciertamente tendremos que tener precauciones adecuadas al respecto. Yo sé que hay mucha gente que ya no quiere hablar del COVID, es creo que una reacción natural, ¿no? Después ya pasó, ya la libramos, lo sobrevivimos, pero creo que es obligado leer este informe. ¿Dónde se puede conseguir, Toño? El informe se puede conseguir en la red, está disponible, es gratuito. ¿Cómo le pones? Tú pones Comisión COVID Independiente y rápidamente te dirige hacia la liga adecuada. Sí. Es un informe donde los números hablan por sí mismos. Muy bien. Muy bien. En eso hay que y además pues todos son investigadores de primera, por lo que los nombres que yo vi, incluyendo desde luego a nuestro querido Toño. Muchas gracias. Gracias, Toño Lascano. Que estés muy bien. Gracias y gracias a usted. Muy buenas noches.